Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. El salario mínimo se aumentó. Se aumentó, ha aumentado varias veces ya. La inflación en Venezuela alcanza niveles incontrolables que para algunos economistas ya podría tratarse de un cuadro de hiperinflación. El fenómeno se ha hecho más grave por la tardanza en aplicar políticas antiinflacionarias pertinentes. Y también por la timidez e insuficiencia, algunas medidas que suelen anunciarse periódicamente pero sin aplicación práctica y por supuesto sin resultado. Pareciera que en esta materia se recurre ya por costumbre al incremento periódico del salario mínimo y el bono de alimentación también. A propósito del 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció el incremento del salario que más allá del monto, el hecho cierto es que si bien procura contrarrestar el alza de los precios, finalmente contribuye a incrementar los niveles de inflación y por supuesto el costo de la vida. El año pasado, el diputado Tomás Guanipa presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para indexar el salario mínimo a los niveles de la inflación que si bien cumple con una exigencia social, resultaría una respuesta aislada y parcial a un problema que requiere de medidas de fondo y necesariamente compartidas por el Estado y los sectores productivos. El incremento del salario mínimo, ya convertido en un recurso permanente, ¿no es acaso un factor que contribuye al disparo inflacionario y a todas las distorsiones que ello representa y cuyo costo paga en definitiva a la población? Es cierto, pero además con un efecto mayor en los sectores de menores ingresos, es decir, en la mayoría del pueblo venezolano. Sobre un tema tan actual conversaremos después de la pausa con Francisco Martínez, presidente de FEDECámara. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter e Instagram, @lahoraclave_PisoGB, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la hora clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Francisco Martínez, presidente de FEDECámaras. Un tema muy caliente. Sí, ¿no? señor. El incremento de salario, que no es la primera vez, ya se ha hecho rutinario, muy frecuente este aumento Bueno, de salario. Pero lo que hay que analizar son las consecuencias en este contexto, ¿no?, que vive el país en este momento. Sí, pero hay que empezar por Francisco. decirle a Francisco, son 15 aumentos en 4 años. ¿Para qué han servido? Bueno, muchas gracias, Maki. Feliz noche y también para ti, Manuel. Muchas gracias por volverme a tener aquí en este programa. Teníamos tiempo que no nos veíamos. Bueno, desde una vez que grabamos, ¿te acuerdas? Estaba yo recién nombrado. Recién nombradito. Le dimos la bienvenida. Estrenándote. Le dimos la bienvenida, además, como Le dimos la presidente bienvenida y de grabamos un diciembre un programa que era una entrevista así de arriba abajo de lo más chévere. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que el gobierno nacional, más que celebrar de que aumenta constantemente el salario, la cuenta es una cosa asombrosa, 37 veces, 15 veces en este periodo y este año 3, más que celebrar eso, yo creo que deberían pedirle perdón al pueblo venezolano por la incapacidad en solventarle el problema del poder adquisitivo a los venezolanos, y también es un reconocimiento al fracaso del Plan de la Patria, diría yo, porque de una u otra manera la inflación se genera básicamente por la indisciplina fiscal, esa maña que tienen los gobiernos de gastar más de lo que le ingresa. Esa mala maña, como decía. Es una pésima maña. Entonces, por supuesto, la cubren es con el financiamiento monetario, que es una maquinita de dinero que inyecta liquidez a la economía y que, por supuesto, es el principal ingrediente de alimento de la inflación. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Yo celebraría el día que se detenga la inflación y se recupere el poder de compra, que tengamos un salario real robusto y fortalecido todos los venezolanos. Bueno, es que es lo lógico que la gente se alegre cuando haya un aumento de salario. Pero es que en esta oportunidad no. Claro, ahí te voy, porque es decir,
El dinero hace falta, con esta inflación a todo el mundo le hace A falta todo más el dinero, mundo a nos todo el hace mundo. Pero es que nada, yo creo que la gente ha ido entendiendo que nada de lo que te den es suficiente. Porque en el fondo, cada aumento de salario es un reconocimiento más o un descrédito a lo que han sido las políticas económicas. Cuando uno sabe que vienen estos anuncios, nuestros trabajadores hoy por hoy entran en un dilema y dicen, ¿será que voy a perder mi puesto de trabajo? No, la gente de verdad que en lugar de alegrarse, la gente entra en pánico. Por supuesto, porque nadie mejor que nuestros trabajadores que saben cuáles son las condiciones reales de nuestras empresas, y las pequeñas y medianas empresas sufren horrores en estos aumentos que son de forma unilateral, ¿no? Porque eso es otra cosa que hay que no son observar producto de una concertación. No son producto de la concertación. Como suele en el ocurrir diálogo tripartito, el gobierno normalmente nacional no vuelve a cumplir con lo que es el cronograma que ellos mismos han aceptado dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que es restituir el diálogo tripartito. Hay que reconocer que están haciendo intentos en ese sentido, pero que definitivamente no logran como que poner la cosa en perspectiva, ponerla a caminar como es, y hasta que eso no suceda no vamos a poder avanzar en ningún sentido, y menos con la crisis política y social que tenemos en este momento en el país. Porque es que no se toma medidas. Fíjate, tú hoy tienes un salario, como dice el gobierno, 200.000 bolívares. Mañana el mercado te cuesta 300. De aquí a una semana te cuesta 300. Ahora es que es así la inflación. Mira, la única manera de combatir la inflación tiene dos poderosos enemigos. Primero, la disciplina fiscal, que el gobierno no gaste más y que por sobre todo tenga también una disciplina monetaria que no imprima esa liquidez de la que hablábamos con la maquinita. Y el otro gran elemento que tiene de antídoto la inflación es la producción de bienes y servicios en Venezuela. Ninguna de esas dos cosas está sucediendo en el país en este momento por la misma negligencia, la misma terquedad del gobierno de seguir insistiendo en ese plan de la patria, que lo único que ha traído es desabastecimiento, pérdida del poder adquisitivo, angustia y toda esta crisis política que ya no aguanta los venezolanos. Porque ya no hay ni para importar. Jorge Galíndez, Manuel. Sí, Jorge Galíndez nos dice cómo podemos solventar con este sueldo, comprar comida, medicina y necesidades básicas. La pregunta de lo que comentábamos, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta que nadie le da respuesta, y el gobierno nacional no le da respuesta a los problemas de los venezolanos. Mientras no se recupere el poder real de compra, mientras no se llenen los anaqueles, no se va a generar la riqueza, no van a venir las inversiones al país, no se va a poder generar los trabajos en condiciones de trabajo decentes, no vas a poder dignificar la vida de todos los trabajadores venezolanos. Tú sabes que hablábamos del alto costo de la vida y tú señalabas los factores estructurales, digamos, que explican el alza de los precios, ¿no? Pero hay un factor que se omite normalmente, pero que en Venezuela se sabe que existe tradicionalmente, que es el factor de la especulación. ¿Hasta dónde ese factor tiene un peso? Ese lo genera la escasez. Por eso, pero ese factor existe al final. Por supuesto que tiene que existir. Nadie especula con la abundancia. Cuando tú tienes los anaqueles full de mercancía, cuando tienes además de los anaqueles los depósitos full de mercancía, cuando suple y satisface la demanda de bienes y servicios en el país, y tienes encima de eso excedente para ojalá poder tener la calidad y la competitividad para exportarlo, ¿quién va a especular con eso? Bueno, absolutamente nadie. ¿Cuál es el fenómeno de la especulación y del acaparamiento? El fenómeno inflacionario y el fenómeno de la escasez. Claro, porque es que lo escaso es lo que se vuelve caro. Por supuesto. Bueno, el producto más caro es aquel que no se tiene. Exactamente. Bueno, Douglas Pérez pregunta al invitado, si usted fuera gobierno, ¿qué haría con los aumentos de los sueldos y cómo haría para que empresarios lo aceptaran? Bueno, yo creo que ahorita... Realmente lo primero que hay que hacer es revisar la ley de los trabajadores y revisar el sistema de prestaciones, que cuando tú tienes una economía que va con tendencia a la hiperinflación, este sistema se hace completamente inviable, que no le sirve ni a los trabajadores ni a las empresas. Lo ideal es tener un sistema salarial que permita que los salarios se devenguen en función de la productividad, de las unidades productivas, las unidades de producción. Entre más se produce, más ganan los trabajadores, y por supuesto que tengan un salario nominal lo más cercano posible al salario real. Para que nos entiendan un poquito la diferencia entre salario real y nominal. El nominal es lo que tú ganas cada 15 días o cada 30 días o semanalmente. Es el dinero que entra en tu cuenta en efectivo. Exacto. ¿Okay?
El salario real es cuando tú le agregas la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que la inflación en un mes, como lo estamos teniendo ahorita, que más o menos se habla de un 20, 25 y ya cercano al 30% intermensual de la inflación, quiere decir que lo que ganaste este mes, que tienes un 20% o un 30% de inflación, entonces ya estás ganando 30% menos. Por eso es que tú ves que cada día sales que pagas mayor cantidad de dinero, pero sales con menos elementos o items en las bolsitas. Cada vez la bolsita como que viene más escuálida cada vez que sales del supermercado, pero pagas mayores cantidades de dinero. Ese es el salario real, que es cuando tú le metes a tu dinero en efectivo, le metes la inflación y es lo que determina el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Pero es que además tienes el otro problema, lo que tú mencionabas antes, es decir, con el problema de los anaqueles que están vacíos, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Hay gente que pagaría lo que fuera, por ejemplo, por una botella de aceite. Así es. De repente no la consigues. Así es. Si tú puedes tener el dinero, pagaría lo que fuera por un antihipertensivo. Y no hay. Por supuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú tienes que ir al extranjero? Un aumento de sueldo si no tienes la disponibilidad. O tienes que ir al extranjero, y cuántas personas tenemos la posibilidad de ir al extranjero en dólares y tener divisas para poderlo comprar. Es realmente poca la gente. En esto también hay una observación, en estos aumentos recurrentes del salario, que es el incremento del llamado Cestatica, el bono de alimentación, que no tiene que ver con el salario estrictamente, ¿no? Y últimamente, en este último aumento, hay un dato que sería bueno que tú aclararas a los televidentes, que es lo que se dice que una parte de ese Cestatica, de ese bono de alimentación, debe pagarse en efectivo. ¿Por qué? No, es la totalidad. Lo que anunció el presidente fue la liberación de poderlo hacer en efectivo. Ya. Lo único es que en este momento no podemos como que opinar porque no sabemos cómo va a ser la estructura o el mecanismo para ello, cómo va a quedar realmente ese bono, porque ese es un bono que tiene la condición de bono no salarizado y por eso es que tiene que tener un mecanismo aparte, diferenciado, que no permita que se mezclen lo que es el salario de lo que es el bono. Ahí lo triste de todo esto es que el bono todavía sigue siendo muy alto, que representa casi el 70% del salario integral con respecto al salario nominal. Entonces hay un efecto que es lo que se conoce como la desalarización del salario. Entonces eso es un fenómeno que el gobierno nacional le tiene ahorita la cabeza explotada porque no hayan cómo hacer. Bueno, aquí hay otro problema. María José Sierra trabaja para el sector de salud pública y dice, esos aumentos no los cobramos sino al tiempo cuando ya se ha devaluado. Bueno, es que ese es otro problema que tiene el sector público, que no va acorde. Por lo menos en el sector empresarial hay dos efectos. O los pagas o probablemente cierras el negocio y mandas a la gente para su casa. Pero en el sector público no. En el sector público los mantienen y probablemente ese bono cuando les llega, ese aumento cuando les llega 3, 4 meses después de que perdió completamente su valor. Eso es real lo que dice la señora. Tenemos a Axel Martínez y Manuel. Sí, dice, una pregunta del invitado, ¿es correcta o es correcto la congelación de precios? ¿Qué otra alternativa a corto plazo existe? Realmente es una medida realmente triste que el gobierno insista en esa ruta equivocada. Congelar los precios, obligar a las empresas y condenarlas a vender a pérdidas y nadie puede trabajar perdiendo. Y eso va a traer, de que ya lo tenemos, Venezuela hoy por hoy podemos decir que tenemos una economía que está completamente en una crisis, pero completamente, bueno, no hay manera de describirla, ¿no? Y no hay nada sino la cantidad de empresas que han cerrado por esa causa, pues. Sí, o que han despedido cantidad de trabajadores, pues no pueden. Es lo que te iba a decir, que estamos viviendo la mayor mortandad de empresas y la pulverización de puestos de trabajo sobre todo en estos últimos 3 años, aunque podemos determinarlo de que el origen de toda esta crisis fue en el 2007, que fue cuando inició todos estos ataques a la propiedad privada, cuando empezó el cerco a la actividad privada, cuando empezaron las fiscalizaciones altamente discrecionales, casi que era un chantaje, cuando empezaron todos estos ataques de controles estrictos que se han convertido en una camisa de fuerza para la producción de bienes y servicios, han desestimulado, han acabado con el aparato productivo, se ha perdido casi el 60% del tejido empresarial e industrial del país. Entonces, ¿cómo quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A quién le van a echar la culpa que no sean a ellos mismos? Bueno, con cada aumento pones en riesgo más empresas. Por José David González, Manuel, ¿cuáles serían las políticas y estrategias en la actualidad para atacar la inflación?
La única manera para atacar la inflación es primero producir bienes y servicios en el país hechos en Venezuela por venezolanos. Hay que estimular la producción. Segundo, hay que ponerle disciplina fiscal a los gastos del gobierno. Y tercero, deberíamos tener una política monetaria que esté acorde a la realidad del país, que no permita que ningún gobierno inyecte más dinero, dinero inorgánico a la economía, que es lo que realmente alimenta a la inflación. Con esos tres aspectos, claro, eso hay que llevarlo ya a una estructura mucho más específica y más técnica, pero evidentemente esos son los tres elementos principales para poder hacer el abordaje de la inflación en el país. Queda un minutico, Francisco. En este momento, ¿cuál es de verdad la situación? Porque hay gente que es decir, ha conversado mucho con la gente que está metida, por ejemplo, en la agroindustria, y te dicen, mira, ya las reservas, o sea, la reposición está prácticamente agotada. ¿Qué vamos a hacer nosotros de aquí a unos días? Bueno, lo que pasa es que las empresas técnicamente cada vez están más comprometidas en la posibilidad de operar. Los empresarios siguen haciendo lo humanamente posible para mantener las puertas abiertas, para preservar la mayor cantidad de trabajo. Evidentemente, cónchale, eso es una decisión muy personal de cada uno de los empresarios, pero como digo yo, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que esto es como una competencia de salto alto, que en la medida que te van poniendo la vara más alta, te cuesta más, claro, rebasar la meta, y entonces, por supuesto, en la medida en que no puedes rebasar esa meta, lamentándolo mucho, tienes que llegar a tomar esa decisión de cerrar tu negocio. Se pierden ventanas de libertad para que los consumidores puedan comprar con libertad lo que ellos quieran en función de su poder adquisitivo, y lo más lamentable que sucede es que se pierden puestos de trabajo para la familia venezolana. Así es. Bueno, Francisco, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Nos acompañaron en esta oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de La Hora Clave. Y aquí estamos con más participación de nuestros televidentes. Néstor Zulbarán, ayer aumentaron el sueldo mínimo, hoy ya aumentaron el pan y otros víveres. ¿De qué sirven estos benditos aumentos? Bueno, lo mismo que nos preguntamos nosotros todos los días, pues. Bueno, también Francisco Hinojosa dice, no veo cómo hace un aumento de sueldo sin producción interna. Esto se traduce, por supuesto, en más inflación. Bueno, lo que acaba de explicar Francisco Martínez, ¿no? Bueno, tenemos a José Elías Torres. José Elías Torres es el secretario ejecutivo de la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Él también nos va a opinar sobre este tema. Como hemos venido diciendo, que este gobierno, mientras siga en estas políticas de no cambiar y revisar a fondo las verdaderas políticas económicas que ha venido implementando durante los últimos años, y además que han sido un rotundo fracaso, independientemente de que ha tratado de hacer algunos correctivos, mientras no busque este gobierno de concertar con los sectores productivos y con los productores que generan esa riqueza, como es el caso de los trabajadores, todo aumento que se decrete o que se haga, que ya van a un promedio de 3 o 4 por año, eso se va a volver sal y agua. Eso no ha solucionado el problema, sino todo lo contrario, lo agrava. Nada más el simple hecho de anunciar que va a haber un aumento, ya empiezan a trasladar los costos de estos productos de servicio al producto mismo, y cuando vienen a ver ya el salario no cumple ningún efecto. En tal sentido, nosotros pues hacemos ese llamado de que debe haber una reflexión y debe conversarse para tratar de que estos salarios por lo menos cumplen la función de subsidio del salario del trabajador, porque llamarlo salario ya prácticamente eso se está desligando desde la realidad de lo que es el salario real del trabajador, ya que hoy en día vemos que tenemos un salario que viene siendo la tercera parte de los ingresos globales que tiene mensualmente el trabajador, y 2/3 de esos ingresos de los trabajadores no son computables para las prestaciones sociales, para las utilidades y para otras cosas. O sea que aquí se trabaja por comida, para comer, no para el desarrollo integral de la familia.
Y por otro lado, pues independientemente de toda esta presión que nosotros se lo hemos venido planteando al sector empresarial, coincidimos en algunos planteamientos de ellos, nosotros también les hacemos un llamado de que haya que hacer algunas revisiones, que mientras tratemos de que el gobierno entienda o la presión que tengamos que hacer, ya sea de calle o institucional o como sea, el empresario también debería revisar algunas políticas que ellos en sus empresas, algunas que medianamente pudieran estar funcionando, irle aliviando también la carga a los trabajadores. Por ejemplo, una situación que en este momento imperante es atender el problema no solamente de la hambruna, de la comida del pueblo y de los trabajadores, sino del sector salud. Por ejemplo, diríamos nosotros que debería revisarse las políticas que se están aplicando cuando se le dan un HCM a los trabajadores y muchas veces que practican empresas que hasta se lo descuentan, haciéndole más difícil la vida y que le llegue este beneficio al trabajador. En total, creemos que esto tiene que ser una política en forma general y la única manera de buscarle una posible solución a este problema es concertándose, como lo dice la OIT, en una mesa de diálogo tripartita con una discusión del corte diálogo social que permita solucionar o aliviarle la carga a los trabajadores. Bueno, si hay algo que se ha advertido, es esto que está pasando. Bueno, claro, ya estamos en el caso que todo aumenta, como se dice, no hay aumento de salario, dicen los expertos y tienen razón, todo aumenta a 60 y resulta que la inflación va por el 65 o el 70. Claro, hay dos cosas, ¿no?, que quedan claras en esta conversación con los representantes de Fedecámara y de la CTV. En primer lugar, que siempre el aumento de salario debe ser producto de una concertación, de un acuerdo tripartito entre empresarios, trabajadores y por supuesto el Estado. Y el otro tema es que en el caso de Venezuela, estos incrementos recurrentes de salarios permanentes, tiene que responder en todo caso a una política global que implique, por supuesto, estímulo a la producción, a la productividad, que garantice a los inversionistas extranjeros y nacionales también condiciones claras para su inversión y que respondan a una política social, digamos, orgánica, mucho más eficaz, que sea percibida de esta manera por todos los venezolanos, por la población. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.